Bueno, vamos de vuelta entonces. La resonancia nuclear magnética es una técnica de imágenes que se utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo. Pueden ser, como les decía recién, una secuencia, esto es un axial T1, donde se ve una imagen cerebral, o también se pueden hacer gráficos que son mediciones metabólicas de ciertos tejidos que queremos analizar. Esto es una espectroscopía de cerebro. Vamos a desglosar un poquito lo que es la palabra resonancia nuclear magnética. El magnetismo, nosotros de por sí tenemos un campo magnético natural, que es el del planeta Tierra. Ese campo magnético es bastante bajo, pero bueno, siempre en toda está presente, digamos, con una brújula y eso lo podemos medir. Después, lo que utilizamos para la resonancia magnética es un campo que se hace con electromagnetismo. Este campo tiene una carga eléctrica negativa. Esa carga eléctrica negativa lo que va a hacer es atraer la carga eléctrica positiva de los protones del cuerpo, ¿sí? La mayoría de esos protones van a ser de hidrógeno cuando estudiamos en una resonancia normalmente. La palabra nuclear hace referencia a dichos protones y al núcleo de esos átomos, ¿sí? Va a trabajar sobre el átomo de los sobre los protones de los átomos de hidrógeno, en este caso, para hacer una resonancia. Pueden ser las resonancias con número Z impar, o sea, con número atómico impar, si se acuerdan más o menos en química, que era la cantidad de protones que tenía, son las que son más fáciles de magnetizar. El hidrógeno, el fósforo, el flúor, el sodio y el carbono son los que tienen ese número Z impar, son las que se podrían hacer resonancia. Por lo general se hacen siempre de hidrógeno, son la resonancia que conocemos habitualmente. También hay estudios que se realizaban antiguamente de músculo, que se hacían resonancias de fósforo. La resonancia, el cuerpo como está completo en un 65 a 70% de agua, tenemos mucha cantidad de hidrógeno, entonces el resonador va a trabajar sobre el hidrógeno. La palabra resonancia hace referencia al sonido, que son ondas mecánicas capaces de crear movimiento. Lo vamos a plantear, esto es todo un espectro de ondas, vamos a estar en la parte de que son las ondas de radio, que son radiaciones no ionizantes. Esto es importante porque la resonancia, la ventaja que tiene es que no utiliza radiaciones ionizantes, como son los rayos X o rayos gamma, que se utilizan en otros métodos como la tomografía, rayos X y demás. Vamos a pasar un poquito a lo que es la parte de los protones. Los protones tienen dos tipos de movimiento, un movimiento de rotación sobre su propio eje, esto se lo conoce como spin. Ese movimiento de rotación sobre su propio eje va a generar un campo también electromagnético, o sea, cada protón tiene un campo, y después un movimiento de precesión. Este movimiento de precesión, haciendo una analogía más o menos con lo que es el planeta Tierra, sería como orbitar a la vuelta del Sol, ¿sí? Lo hace en forma cónica igual, moviéndose como está en la imagen. Ese movimiento es de traslación y el movimiento sobre su propio eje es el de spin. Los protones, cuando estamos bajo ningún campo magnético, o sea, cuando andamos en la calle o en cualquier momento de nuestras vidas, se encuentran moviéndose libremente y en el orden arbitrario que deseen, ¿sí? Están en este momento. Cuando los ponemos bajo un campo magnético, esos protones van a tratar de alinearse y ponerse paralelos al campo magnético que tenemos. Nosotros estamos en el imán, tenemos la parte superior que es una bobina, que es un polo norte, y la parte inferior un polo sur. La mayoría de los protones van a tratar de alinearse paralelamente a este polo norte, y la gran diferencia acá entre los equipos de bajo campo y alto campo es que a mayor teslaje, más van a ser la cantidad de protones que se van a alinear hacia el norte, por ende vamos a tener más protones para trabajar y generar una más señal, lo que nos va a dar mejor calidad de imagen, mejor reducción de tiempo. Por eso un equipo de 0.23 un equipo 0.23 para que entiendan, es un equipo abierto, para lograr una calidad de imagen, trabaja con pocos protones, lo que nos da una señal bastante baja y los tiempos de adquisición bastante largos.
Para que se entienda más o menos lo que pasa con un protón, este es un grafiquito medio simple. Cuando nosotros los ponemos a un campo magnético, se va a alinear en forma paralela. Le vamos a generar un pulso de radiofrecuencia, esto lo hace el equipo. Ese pulso de radiofrecuencia lo va a absorber el protón de hidrógeno. Esa energía que absorbe va a hacer que ese protón gire en determinado sentido. Por lo general los pulsos de radiofrecuencia que se utilizan principalmente son de 90 grados, en una secuencia spin-echo. Se va a alinear a 90 grados. Esto se conoce como excitación, el protón se encuentra excitado, cargado de energía. Luego lo que va a realizar el pulso es terminar de ejercer radiofrecuencia y va a volver a un estado de relajación el protón. Cuando esto pasa, el protón vuelve a liberar esa energía, que esa energía es captada por una antena o bobina que le colocamos, depende del estudio que sea, en este caso es una bobina de cerebro, va a recibir esa señal en la cual con todos los protones y de acuerdo a cuánto tiempo tarde, es el tipo de imagen que nos va a dar del tejido que queramos, sea grasa, agua, lo que sea. Tengan en cuenta que cada protón, los protones de hidrógeno están dispuestos de determinada forma dependiendo del tejido, ¿sí? En la grasa están como más libres, en el agua están como más concentrados, ¿sí? Bueno, esto es un gráfico de lo que pasa anteriormente que le explicaba, pero acá le vamos a agregar el pulso de 180 grados. Lo primero que hacemos es generarle un pulso de 90 grados a ese protón, lo hacemos acostar, como se veía recién. Eso pasa de una magnetización vertical que se encontraba a una magnetización longitudinal. Luego de aplicar ese protón, lo vamos a hacer girar dentro de esa magnetización vertical 180 grados. Una vez que dejamos de emitir ese pulso de radiofrecuencia, va a tender a acomodarse. Lo que tarde en acomodarse de esos 180 grados es lo que se conoce como el tiempo de eco. Esto es lo que nos va a dar la diferenciación de tejidos, ¿sí? La diferenciación de señal. El protón va a venir más o menos cargado de señal, lo que nos va a hacer la diferencia de qué tejido es el que estamos estudiando o cómo lo vamos a ver. En la resonancia se lo conoce como hiperintensidad o hipointensidad, se habla de intensidades. Lo que es hiperintenso se ve blanco, lo que es hipointenso se ve negro. No tiene señal, digamos. Una vez que vuelve, el protón va a tender a acomodarse de vuelta a su estado original y volver de vuelta a su posición vertical. Esto es lo que se conoce como toda esa vuelta como un TR. Es un tiempo de relajación. Esto lo va a hacer varias veces, lo que se conoce como una secuencia de pulsos, que es un orden o disposición de pulsos de radiofrecuencia que suceden unos a otros y guardan relación entre sí para obtener el eco. Van a pasar de esos pulsos varias veces para así obtener una determinada secuencia de imagen, ya sea ponderante 1, ente 2, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Acá sería un ejemplo básico de cómo pasa lo que explicaba recién en palabras. Pasaríamos de una magnetización vertical a una magnetización transversal. Acá el ángulo debe ser 180 desde de 90, en un plano horizontal, una magnetización longitudinal. Esto se llama como puesta en fase. Cuando se deja de emitir, viene la pérdida de fase y se vuelve a poner en puesta en fase y recibe la señal. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las familias de secuencias. Más o menos los que estuve explicando recién hacen referencia a lo que son las spin-echo y secuencias básicas. Lo vamos a ver un poquito más detallado. Tenemos spin-echo, turbo spin-echo. Las spin-echo son las primeras secuencias que aparecieron, luego se aplicó lo que se conoce como turbo spin-echo, que es para darle un poquito más de adquisición en menor tiempo a lo que eran las spin-echo. Después tenemos las inversiones de recuperación, que son, se le agregó un pulso más para recuperar, para generar otros tipos de saturaciones, y los eco de gradiente, que son una familia bastante amplia de secuencias también. Las spin-echo son potenciadas entre 1, entre 2 o
densidad protónica. Acá tenemos un T1, perdón, donde el líquido en T1, como el tiempo, el TR que tienen es demasiado corto, el líquido que tiene una disposición de los hidrógenos bastante conjunta va a tardar en resonar, entonces lo que hacemos es tener que el líquido se vea negro. La grasa en toda la secuencia se va a ver, casi en todas se va a ver blanco, salvo que le pongamos una saturación grasa, que lo que hace es excitar la grasa y atenuarla. Son imágenes de muy buena calidad anatómica, más que nada las secuencias T1, y las secuencias T2 son sensibles a procesos patológicos. Como en las secuencias T2 vemos que el líquido se ve hiperintenso, lesiones que tengan contenido de agua, edema, van a ser más visibles en secuencias T2. Lo malo de estas secuencias es que los tiempos de adquisiciones son demasiado largos, solamente se emplean en estudios de cerebro, pero solamente lo que se utilizan son los T1 simples, que son los que utilizamos por lo general para hacer el contraste. Como tienen muy buena definición anatómica, nos sirve mucho para el contraste, y además nos da una señal pura que sea T1, perdón. Después, la combinación de estas dos sería como un TR alto con un tiempo de eco bajo, nos va a dar un DP. El DP antiguamente se utilizaba en cerebro para lesiones de sustancia blanca, como en los casos de la esclerosis múltiple o enfermedades demielinizantes. Se reemplazó con el FLAIR, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Las secuencias de turboespineco, a diferencia de las anteriores, lo que se le agregó fue varios pulsos de 180. En la anterior solamente teníamos un pulso de 180, que se volvía a su estado original y se volvía a empezar de vuelta cada TR. Lo que hicieron fue meter en el mismo TR varios pulsos de 180 grados, esto es lo que se conoce como factor turbo, depende de los equipos, o ecotrain. Lo que hace esto, al meter varios pulsos de 180 grados, es reducir notablemente las adquisiciones, porque dentro del mismo TR vamos a tener vamos a recibir mucha señal, y lo que nos permite es poder reducir notablemente el tiempo. Pueden ser ponderadas en T1, T2 o DP también. Aumenta muchísimo la resolución espacial, nos da secuencias mucho más nítidas. Tenemos una disminución de la susceptibilidad magnética. Esto quiere decir que ante elementos que no sean magnéticos, como prótesis metálicas o elementos así, no va a tener tanto artefacto o generar imágenes falsas en lo que es la resonancia. También se crearon adquisiciones de secuencias volumétricas a partir de esto, y secuencias ultra rápidas como apnea en el caso de los estudios de abdomen. Vamos una vez que hablemos de las secuencias de resonancia, ya no vamos a hablar que sean puras en T1 o puras en T2, sino lo que vamos a decir que son potenciadas o ponderadas en T1 o en T2. Esto es porque ya la secuencia pura en T1, que es esta, sí, es una pura en T1, son las espinecos, ya las turboespinecos se las conoce como potenciadas. En inglés se la abrevia como una W. Esto es un sagital T1 de cerebro, donde el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver negro. Tiene una muy buena diferenciación anatómica, la grasa siempre se va a ver blanca. Esto es un corte sagital de una columna lumbar, donde también el líquido se va a ver negro, los discos se van a ver negros. Recuerden que lo negro se dice como hipointenso, que no tiene señal. Y siempre lo que vamos a ver como bien negro, como que son las corticales o ligamentos, son lo que menos hidrógeno tiene, o sea, menos va a resonar, entonces es lo que se conoce como algo hipointenso. Esto es un coronal T1 de rodilla. Acá tiene un ligamento que se ve bien hipointenso, esto no tiene casi nada de hidrógeno, entonces lo que hace que no resuene y se vea negro. Las secuencias potenciadas en T1 lo que tienen es un TR corto, va desde 400 a 700, esto hace que el líquido no se alcance a ver hiperintenso, y también tiene un tiempo de eco corto, menor a 20. El tiempo de eco corto nos va a ayudar muchas veces a diferenciar lo que son los planos musculares y tener mejor anatomía en los tejidos.
Las secuencias potenciadas en T2 son las que vamos a visualizar el líquido hiperintenso, que el TR tiene que ser mayor a 2000, yo la verdad es que tendría que ser un poquito más, 2500, 3000 sería lo ideal, y un tiempo de eco largo mayor a 80. En el único caso que vamos a usar un tiempo de eco largo superior a 80 va a ser en lo que se conoce en abdomen como un T2 pesado para apagar la señal bien del hígado y hacer resaltar lesiones quísticas o hemangioma. Ahí vamos a utilizar un tiempo de eco un poquito mayor y en algunas otras secuencias que queremos que brille más el líquido y se apague la señal de los otros tejidos, también. Esto es un axial T2, donde también la grasa vemos blanca, pero el líquido lo vamos a ver hiperintenso, ¿sí? En T2 no tenemos tanta diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris. El aire obviamente que no resuena, entonces se ve bien negro. Esto es un sagital T2 del mismo paciente que anterior. Tiene una área esclerosada, esto tampoco está como fibrótico ya, por eso es que no brilla. Tenemos el líquido donde se ve hiperintenso. Esto es una secuencia de pelvis, donde tiene agregado de gel endovaginal. El gel es el que se usa en ecografía también, es agua, entonces se rellena el canal vaginal y se ve hiperintenso. Las secuencias potenciadas en densidad protónica, como mencionaba antes, son las que se utilizaban en cerebro para lo que eran lesiones isquémicas, perdón, lesiones desminimizantes o de esclerosis múltiple. Ese tipo tenía una buena sensibilidad a eso hasta que empezaron a llegar los FLAIR, que lo vamos a ver después, y la reemplazaron. Así que casi en cerebro prácticamente en algunos centros solamente se utiliza. Lo que sí son bastante útiles son para osteoarticular, se utilizan mucho, se utilizan tanto con supresión o sin supresión grasa. Esta es una secuencia de P sin supresión grasa, donde vemos la grasa bien hiperintensa. Es muy parecida a un T1, si la visualizás es muy parecida a un T1, lo que te da la diferencia es que el cartílago se ve blanco y si tuviera líquido se vería blanco. Las secuencias potenciadas en DP con supresión grasa, los que nos va a dar es, al anular la grasa de la médula ósea, nos va a permitir visualizar si tiene edema, por ejemplo, en este caso, donde tiene mucho edema, mucho líquido dentro del hueso, se puede visualizar mejor. Este tiene una ruptura además del ligamento interno. Perdón, me olvidé de mencionarles que el TR va a ser muy parecido a un T2, vamos a tener mayor a 2000, eso nos va a permitir ver el líquido blanco, lo alcanza a excitar y a recibir esa señal, pero vamos a tener un tiempo de eco corto, ¿sí? Que va a ser menor a 20, o entre 10 y 30 sería lo ideal. Después de esta secuencia de Spin-Echo llegaron unas que se llamaban inversión de la recuperación. Lo que hizo fue eso, es agregar un tiempo de inversión, además del que tenemos el tiempo de eco y el TR, fue agregar un pulso previo, que es un tiempo de inversión. Ese tiempo de inversión va a depender de acuerdo a lo que queramos eliminar. En las secuencias de STIR, que son las que más se utilizan, es para suprimir la grasa. El tiempo de inversión que se utiliza generalmente es de 150 milisegundos en altos campos. Después tenemos la secuencia FLAIR, que es la que yo le decía que venía a reemplazar lo que era la densidad protónica. Y esta secuencia lo que hace es suprimir el líquido cefalorraquídeo. O sea, va a ser igual a un T2, pero vamos a suprimir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si tenemos edema o otra cosa en el parénquima cerebral, por ejemplo, lo vamos a ver hiperintenso, pero el líquido cefalorraquídeo siempre lo vamos a ver hipointenso. Sirve mucho para lo que son infartos o lesiones tumorales también. Además, hay una secuencia T1 Inversion Recovery o IR, que lo que hace es invertir la señal de la sustancia blanca, y el tiempo de inversión que esta tiene es de 400 milisegundos. Antes de empezar ese pulso de 90 grados, que yo le comentaba anteriormente, va a hacer un pulso inverso de 180 para invertir la señal y tener, de acuerdo al tiempo que le demos a ese pulso, es lo que va a suprimir.
Son secuencias de Spinnaker o Turbo Spinnaker, pueden ser cualquiera de las dos, con el agregado de ese pulso de 180 grados, además de los tiempos convencionales que les mencionaba ahora. Se agrega un nuevo tiempo que es el tiempo de inversión. Es el tiempo que transcurre el primer pulso de 180 y el inicio de la secuencia. Lo que hace es invertir la secuencia, entonces cuando ya nosotros empecemos a adquirir la imagen, ese pulso va a estar, ya va a estar excitado, digamos, entonces vamos a tener la supresión del tejido que queramos. En el STIR, el pulso que se utiliza para suprimir la grasa y el tiempo de inversión que se utiliza en equipos de alto campo es de 150 a 170 milisegundos, puede ser un poquito más, puede ser un poco menos, de acuerdo a las partes anatómicas que queramos estudiar, si tienen mucha o no grasa. Son menos susceptibles a las homogeneidades del campo magnético y al metal, también nos sirve para lo que son prótesis metálicas, y eso no va a dar artefacto, obviamente, pero no lo va a hacer como un DP con supresión grasa, que no nos va a suprimir la grasa o vamos a tener problemas con eso. En equipos de bajo campo es la única manera que tienen de suprimir la grasa. No sé si hoy en día hay equipos que vengan abiertos o de bajo campo que tengan supresión de grasa distinta, siempre lo hacen con el STIR. El tiempo de inversión propio de la grasa es de 250 milisegundos aproximadamente, o sea, nosotros si a un STIR le colocamos un tiempo de inversión de 250, la grasa la vamos a ver completamente saturada. No lo hacemos así porque la grasa por lo general no es solamente grasa, entonces tiene otros componentes y siempre hay que estudiarlo, otras estructuras vasculares y eso, entonces no tratamos de ponerle un tiempo de inversión un poquito menos para que sea un poco visible. Esto es un sagital STIR de rodilla, el líquido en el STIR lo que va a tener es que se va a ver bien hiperintenso, son las secuencias que se ven por lo general todas negras. Si se fijan acá la grasa está suprimida pero no está saturada completamente, esto debe tener un pulso de inversión de 150 aproximadamente. Este es un coronal STIR prácticamente de columna que involucra un poco la pelvis. El edema, al estar suprimida la grasa, el edema en este caso de la sacroiliaca se va a ver bien hiperintenso. Y este sí, este tiene un pulso un poquito más oscuro, estaría medio parecido más o menos al anterior. Lo que tiene es, este que tiene un tiempo de eco más alto, lo que hace la diferenciación de las sustancias que no sean tan notorias. Los STIR también pueden estar en secuencias volumétricas. Esto es un STIR que en 3D que se hace para visualizar los plexos. Esto es una reconstrucción mini-MIP, o sea, se abrió un poquito el grosor del volumen para que se puedan visualizar todo su trayecto. Estas secuencias están medias de moda, ahora se utilizan mucho, lo ideal es hacerla con contraste para eliminar todo lo que es lo vascular y quedarnos solamente con los tejidos nerviosos. Otra de las secuencias que utilizamos son las secuencias FLAIR. Estas secuencias se emplean para anular la señal del líquido cefalorraquídeo. El tiempo de inversión que tienen estas secuencias es de 2000 a 2500 milisegundos, o sea, son secuencias que están mucho antes del tiempo de inversión. De hecho, por ahí, si tienen la oportunidad de escucharlas, ese tiempo de inversión se sabe escuchar, y además que tienen un TR bastante largo, entonces lo vamos a escuchar resonar y hacer la pausa, que son entre 8 a 10.000 milisegundos. Tengan en cuenta que esos 8 serían 8 segundos o 10 segundos, así que más o menos el FLAIR es una de las secuencias lindas que se puede escuchar y notar esos tiempos que tiene. El tiempo de eco también es largo, es como un T2 de 120 a 140 y vino a reemplazar lo que es el DP en el sistema nervioso central. Este es un FLAIR axial convencional. Lo que tiene el FLAIR también se puede utilizar en una secuencia que se llama un FLAIR 3D, que se utiliza mucho en lo que son lesiones de esclerosis múltiple, donde vamos a ver el edema muy hiperintenso. Esta secuencia además tiene una supresión grasa agregada, puede llevarla o no, es opcional. Lo que hace es que resalte un poco más las lesiones, ¿sí? Otro tipo de secuencias son las T1-IR, que tienen el nombre de T1 porque hay una corrección de fase que ahora la vamos a ver, pero son potenciadas en T2. El tiempo de inversión que tienen es un intermedio entre lo que sería un STIR y un FLAIR, que va a ser en 400 milisegundos, y lo que hace es invertir la señal de la sustancia blanca. O sea, la suprime y hace que
que se aprecie más la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Se aplica una corrección de fase y esta es la que sirve para, lo vamos a ver invertido, y bueno, sirve para evaluar lo que es la anatomía cortical y hipocapal del sistema nervioso central, es muy buena para la anatomía. La secuencia pura sería la de la derecha, cuando le aplican esa corrección de fases, prácticamente sería como invertirle la ventana. Se ve mucha diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris. Esto sirve mucho para lo que son esclerosis múltiple, para evaluar anatomía de los hipocampos o cortical, en el caso de la displasia cortical o algún otro tipo de lesión. A estos secuencias también se le pueden agregar dos pulsos, se pueden combinar los dos pulsos, esto se conoce como doble IR o DIR. Utilizan dos tiempos de inversión, uno para anular, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo y otro invertir la sustancia blanca. Entonces, dentro de una misma secuencia tenemos los dos tiempos de inversión. También se utilizan en cardiorresonancia para anular la sangre, es lo que se conoce como sangre negra. Es el cuadro que tenemos a la izquierda, es parecido, es como un T1 con la sangre negra, donde nos sirve para evaluar la anatomía del miocardio. Y en la parte derecha es donde tenemos un doble IR, se conoce así, que lo que hace está muy saturada la sustancia blanca, entonces nos permite evaluar si las lesiones pertenecen a la sustancia blanca o a la sustancia gris. Es ideal para evaluar lo que son lesiones yuxtacorticales, se llama, que son lesiones bien pegadas a la cortical. Bueno, la otra familia amplia de secuencias, estos son muchas, pero bueno, lo vamos a tratar de resumir. Son las familias eco de gradiente. Tienen lo que vino a ser los gradientes, además de utilizar el pulso de radiofrecuencia, utiliza los gradientes. Y eso hace que tarde mucho menos. Va a trabajar con un ángulo menor a 90, o sea, no va a hacer toda la vuelta esa de 180 que le explicaba hoy, sino va a trabajar sobre la primera magnetización. Lo que tienen sí es que tienen mucha susceptibilidad magnética, entonces un paciente, por ejemplo, estamos en un cerebro y tiene prótesis dental, ya no va a generar artefacto en imagen. La generación del eco, es lo que le decía recién, es mediante los gradientes. Existen dos tipos, unas que se conocen como incoherentes y coherentes. Las incoherentes son las que básicamente son las potenciadas en T1, pueden ser ultra rápidas, o también esto es lo que nos permite hacer secuencias volumétricas, más que nada en cerebro, por ejemplo, el T1 que utilizamos para post-contraste, o en el caso de evaluar anatomía de toda la corteza, utilizamos ese T1. Lo que se trabaja es, como se destruye el plano transversal, solo se trabaja con el campo longitudinal. Lo que hace es, al hacerle un pulso de radiofrecuencia del ángulo que deseamos, dependiendo de la ponderación o lo que queramos tener, más o menos entre los 45 o 35 grados, ese pulso se le aplica un gradiente, el cual hace que se mantenga en ese lugar y empiece a recibir señal, y luego se vuelve a su estado normal. Lo que nos va a dar es la señal para después adquirir la imagen. Son las que nos sirven para hacer secuencias angiográficas. Como están ponderadas entre uno, podemos hacer secuencias angiográficas. Y también para hacer apneas en lo que es estudios de abdomen. Más o menos con una apnea de 20 segundos podemos obtener 40 cortes sin ningún problema. Caso que con otra secuencia tardaríamos un montón y nos saldría hasta movido el estudio. Y para hacer volúmenes en lo que es el cerebro, en todos los planos, podemos utilizar estas, que son las incoherentes. Son secuencias GRE. Las secuencias coherentes, en esta no se destruye la magnetización residual, o sea, y se utiliza, vamos a ir acá, se utilizan lo que vendría a ser las imágenes que da el plano transversal. Puede ser contraste híbrido entre T1 y T2, y también tiene una subtilidad magnética alta, y se aplica un gradiente para su refase, que es para obtener esa magnetización en T2. Son las que se utilizan para hacer cines de cardiorresonancia, para hacer el T2, famoso T2 estrella, que es un GRE, o para hacer secuencias de abdomen, donde podemos evaluar que el líquido se ve hiperintenso. También se pueden hacer algunas secuencias angiográficas sin contraste, más que nada las venosas, o secuencias que sean del tipo para evaluar renales o alguna patología así.
Bueno, ya terminando con esto, ya con la clase, esto es una secuencia que se inventó, no sé quién la inventó, pero en un momento yo la pude probar con el equipo General Electric. Es una secuencia llamada Magic, no tuvo mucho éxito. Lo que hacía era en un solo plano en una sola adquisición, obtenía estos 6 tiempos diferentes. Obtenía una densidad protónica, un T1, un T2, un STIR, un T1 flare y un T2 flare. No tuvo mucho éxito porque más o menos toda esta secuencia dura aproximadamente entre 5 y 6 minutos y no son útiles todas las secuencias, entonces no tenía mucho sentido hacer el estudio y tampoco tenía tanta calidad como unas secuencias turbo Spineco, así que fue como un fracaso. La idea estaba buena porque dentro de una misma secuencia te desplazabas para un costado y tenías todos los tiempos, pero no resultó. Y eso es todo. Muchas gracias.